de Francia del verano de 1991. La de aquel año fue una carrera con una gran diferencia. Tenía 10 grandes puertos de montaña. Todo empezó en Pau. Se cruzaron los Pirineos durante 2 días para luego atravesar Francia desde el sur hasta los Alpes y, como no, se ascendió a Alpe d'Huez. Los 22 equipos seleccionados por el sistema de puntos sumaban 198 corredores, todos esperanzados en poder llegar a París. Tenían que recorrer 3.900 kilómetros en 22 días. El punto de partida fue Lyon, ciudad que ya formó parte del Tour en su primera edición de 1903. En Lyon se desarrolló la primera etapa en un circuito de 114 kilómetros y medio. La segunda etapa fue una contrarreloj por equipos en los alrededores de la ciudad de Bron. Después la carrera dejó Lyon para dirigirse a Dijon, en una etapa de 210 kilómetros y medio. De allí a la capital de Champagne, Reims, en una etapa de 286 kilómetros, y desde allí a Valenciennes. Seguidamente el grupo de corredores fue hacia la frontera con Bélgica para cruzar después Normandía y Bretaña a través del Havre hasta llegar a Argentan, donde tuvo lugar la gran prueba contrarreloj. Fue la octava etapa y el recorrido de 73 kilómetros. De Alençon fueron a Rennes, capital de la Bretaña, y cuna de muchos y grandes ciclistas. 207 kilómetros y medio separaban esa ciudad de Quimper. Desde la costa partieron hacia el sur, a Saint-Herblain. Una vez allí, hacia los Pirineos. La siguiente etapa se iniciaría en la ciudad de Pau. Atravesaron la cordillera hasta llegar a Jaca, en España, y después volvieron a Francia hasta llegar a Val-Luron. Fue muy duro atravesar los valles del sur de Francia con sus pequeñas y empinadas rampas. Seguidamente Albi, donde el clima es caluroso y húmedo, hasta Alais. A partir de allí se enfrentarían con los Alpes. Ese año la ascensión comenzó en la ciudad de Gap, finalizando la etapa en l'Alpe d'Huez. Fue considerada como la etapa reina de la montaña. Siguiendo las fronteras italiana y suiza, llegaron hasta Bourg-d'Oisans y después a Morsin. Desde allí rodaron por un terreno más suave hasta llegar a Aix-les-Bains y su maravilloso lago. A partir de aquí, un terreno más fácil llevaría a los corredores de nuevo a la región del vino. Partieron de Ligny en una contrarreloj de 57 kilómetros hasta Mâcon. Por último, a la etapa número 22 conduciría a los supervivientes hasta la Torre Eiffel en París. El Tour de Francia, dotado con $1.700.000 en premios, estaba a punto de comenzar. La etapa prólogo, una contrarreloj de 5 kilómetros 400 metros, tuvo lugar en el centro de Lyon. Greg LeMond empezó el Tour de Francia vestido de amarillo y dispuesto a defender el título que ya había ganado en 3 ediciones anteriores. Greg LeMond todavía no había ganado ninguna prueba aquel año y sin embargo parecía encontrarse en plena forma. LeMond, un enamorado del Tour de Francia, conseguiría aventajar en 3 segundos al corredor más rápido hasta ese momento. El corredor holandés Erik Breukink, supuesto gran rival de LeMond en el Tour, hizo un magnífico recorrido y le batió por un solo segundo. Pero el hombre que les derrotó a ambos fue Thierry Marix, el francés especialista en prólogos que ya había ganado en 2 ocasiones anteriores, iba a ser de nuevo el número 1. Thierry Marix, del equipo Castorama, hizo el mejor tiempo, 6 minutos 11 segundos, batiendo a Breukink por 2 segundos. Así el primer maillot amarillo fue a parar a manos de un francés. En Lyon se desarrolló la primera etapa en un circuito de 114 kilómetros y medio. Thierry Marix era el corredor que vestía de amarillo, después de haber vencido en el prólogo, algo que ya había conseguido en 2 ocasiones anteriores. Greg LeMond había aprendido la lección y reaccionó inmediatamente a la temprana escapada del Raf Villarmont, quien fue campeón de Suiza y que corría por primera vez el Tour de Francia. Alcanzaron al escapado y entre todos abrieron un hueco de 2 minutos con relación al resto de los corredores. Era posible que todos los grandes, a excepción de LeMond y Breukink, se hubieran dejado sorprender nuevamente. En la llegada al sprint, el campeón del mundo, Rudy Darmon, encabeza. Rudy no había tenido un buen año desde que ganara el campeonato del mundo en Japón. Tampoco esta vez iba a conseguir la victoria. Las veloces piernas y el poderoso arranque de Abduljaparov rebasaron a Sean Kelly. Intentaba conseguir la victoria desde 1982. En tercera posición entró Greg LeMond. Greg LeMond volvió a vestirse de amarillo, el color con el que parecía sentirse más a gusto. Después de un descanso de 3 horas, los corredores emprendieron el camino hacia la ciudad de Bron, 36 kilómetros y medio contrarreloj por equipos. El campeón del mundo, Rudy Darmon, al frente del equipo de Panasonic, conseguiría el tercer mejor tiempo del día. Que se corrieran 2 etapas el mismo día originó una gran polémica. El corredor Stephen Roche no llegó a tiempo de tomar la salida junto a sus compañeros.
El equipo hizo todo el recorrido sin él y Roche lo hizo después, lo que le costó quedar eliminado. El que había sido el ganador en 1987 se quedó fuera del Tour cuando apenas se había iniciado este. El equipo Panasonic había hecho el mejor tiempo hasta entonces, pero no muy lejos de ellos se encontraba el equipo Castorama, encabezado por Laurent Fignon, Luc Leblanc y, como no, el hombre que había perdido el maillot amarillo por la mañana, Thierry Marix. A su llegada había mejorado el tiempo de Panasonic, aunque no sería suficiente como para poder recobrar el jersey amarillo. Fue Thierry Marix quien entró en primer lugar tirando de su equipo. Tras ellos, el equipo Ariostia. Desgraciadamente se encontró con algún que otro problema. El fallo de uno de los corredores provocó la caída de parte del equipo en la última curva. Uno de los que cayó fue Sorensen, el corredor que esperaba ser el líder del Tour al finalizar la contrarreloj. El equipo pasó por la línea de meta sin él. Sorensen tuvo que hacer un gran esfuerzo para llegar, pero se enfundó el maillot amarillo con una ventaja de 10 segundos sobre Greg LeMond, un líder danés en el Tour de Francia. Eso no se ve todos los días. Al día siguiente, la tercera etapa de 210 kilómetros y medio, que se inició en Villeurbanne, en las afueras de Lyon, y terminó en Dijon, la capital francesa de la mostaza. Las etapas ya nos preocupaban mucho a los corredores, pero fueron una fiesta para los sprinters. Uno de ellos, Etienne de Wilder, no esperó hasta el final para lanzar su ataque. La cuarta etapa nos alejó de la capital de la mostaza y nos llevó hasta Reims, centro de la región del Champagne, en una larga etapa de 286 kilómetros. Una vez más, los sprinters esperaban hacerse con la victoria. Cruzando la línea, Adjuraparo, un nombre a tener en cuenta. Sin una sola victoria el año anterior, aquel año estaba teniendo una gran temporada. Frondiers fue quien encabezó el ataque del día siguiente. La etapa desde Reims hasta Valenciennes llevaría a los corredores hasta cerca de la frontera con Bélgica. El viento soplaba y sorprendentemente hacía calor. Los numerosos cruces en las carreteras constituyen un claro peligro, así como las curvas cerradas a lo largo del trazado. El resultado es un elevado número de caídas. Los organizadores del Tour estaban muy preocupados por esto y por algunas metas situadas en algunas ciudades. En su opinión, había un gran peligro en los circuitos urbanos. Un buen número de corredores fueron víctimas de otras tantas caídas, pero hubo una que ninguna cámara pudo filmar. Fuera del maillot amarillo, Sorensen cayó en una curva muy cerrada. Volvió a la carrera montado en la bicicleta de su compañero de equipo, Bruno Kenialta. Cuando llegó a la meta, nadie se percató de que Sorensen había sido víctima de una caída que le alejaría del Tour. Acabó la etapa con la clavícula rota. El líder del Tour había conseguido finalizar la etapa, pero no podría seguir al día siguiente. El pelotón se había dividido llegando a Valenciennes, momento que aprovechó el holandés Dylan Aydam para lanzar su ataque sorpresa. Era su especialidad. Dylan Aydam consiguió con su escapada de última hora cruzar la línea en primer lugar. A la mañana siguiente el nuevo líder era Greg LeMond, pero en un gran gesto y según la tradición del Tour no quiso infundarse el maillot amarillo. Según él, el puesto de líder quedaba abierto a cualquiera. Yo prefiero luchar por él. Ese maillot no me corresponde todavía. Lo prefiero así. Oficialmente, Greg LeMond era el segundo clasificado del Tour, a 9 segundos de Sorensen. LeMond iba a tratar de... Al día siguiente, todo el equipo Castorama corrió alrededor de Thierry Marix, con la sorpresa de verlo vestido de amarillo, ya que nadie se lo esperaba. La carrera llegó hasta Argentine. Sprintando entre 185 corredores, Jean-Paul Van Poppel se proclamó vencedor de etapa, otro gran especialista en forma. El jersey amarillo seguía en posesión de Thierry Marix, pero a consecuencia de la gran escapada del día anterior, Marix estaba excesivamente cansado para disputar la primera gran contrarreloj. Los 70 kilómetros que separaban a Argentine de Alençon y en los que tendría que defender su liderato. Antes de empezar la etapa, encabezaba la clasificación general con 59 segundos sobre Adjuraparo. Al finalizar la contrarreloj, habría descendido un montón de puestos. El número 11 era Claudio Chiappucci, quien el año anterior fue incapaz de hacer una buena contrarreloj y que sin embargo acabó el Tour en segunda posición detrás de Greg LeMond. Había mejorado mucho Chiappucci, acabó en la 19ª posición, pero se acercó más de 4 minutos al corredor que acabaría ganando la etapa.
Laurent Fignon parecía estar volviendo a su buena forma a juzgar por su lucha durante todo el trayecto. Y también Raúl Alcalá, que fue el ganador de la primera contrarreloj disputada en el Tour del año anterior, y que aquí adelanta a Olaf Ludwig. Pero a los que realmente hay que batir son a los que salen en las últimas posiciones. El campeón de Italia, Gianni Bugno, quien, según todo el mundo decía, sería el nuevo ganador del Tour de ese año. Eddie Breukin, ganador de 2 etapas contrarreloj en el pasado Tour, y cabeza de etapa hasta los últimos 10 kilómetros, a partir de los cuales se hundió. Jean-François Bernard, que aquel año corría en un nuevo equipo, gregario de lujo en el Banesto, para ayudar a Miguel Indurain y a Perico Delgado. Pero Bernard parecía haber encontrado la mejor forma. Consiguió el tercer mejor tiempo del día. ¿Y qué me dicen de Greg LeMond, todavía en carrera? Greg LeMond esperaba después de aquella etapa ser el nuevo líder del Tour de Francia. Los tiempos que estaba marcando a lo largo de todo el recorrido amenazaban con ser eso, los mejores del día. Había gran cantidad de público. Esta es la cuna del ciclismo en Francia, y a los bretones les encanta estar al aire libre. Bretaña y Normandía son los 2 lugares más fecundos en ciclistas de élite. Greg LeMond parecía haberse encontrado a sí mismo. Corría aquella contrarreloj como ya lo hiciera hace un par de años, cuando venció en los Campos Elíseos. Roger Leger sabía que su hombre lo estaba haciendo bien, y LeMond parecía estar en plena forma. Estaba llegando al final con el mejor tiempo del día, pero solo momentáneamente. Cuando el último hombre atravesó la línea de meta, su tiempo habría sido mejorado. Estas son las piernas de un corredor del que todo el mundo empezaba a hablar, Miguel Indurain. Estaba realizando los mejores tiempos de todo el recorrido. Cuando terminó, había marcado el mejor tiempo, 1 hora 35 minutos 44 segundos, 8 segundos menos que LeMond, aunque este mantuvo el liderato con una ventaja de 1 minuto y 13 segundos. La carrera continuó por carreteras más bien llanas. Así, la 9ª etapa de 161 kilómetros partía de Alençon hacia Rennes. Casi al final de la etapa, alguien que no había destacado nunca como vencedor y jamás había ganado algo en el Tour de Francia, Mauro Rovirio, del equipo RMO, se arriesgó y entró vencedor de la etapa. Seguramente fue el día más feliz del brasileño Mauro Rovirio. Cuatro corredores consiguieron abrir un hueco. El australiano Phil Anderson del Motorola, Nico Emmens, Brian Home y Michel Denis del equipo Wimans. Fue el último de los 4. Este fue el ganador del Tour inglés del año anterior. Anderson quería conseguir su primera gran victoria de etapa desde 1982. Estaba haciendo una gran temporada. Para algunos la mejor temporada desde que era profesional. Los 4 escapados consiguieron aumentar la distancia que los separaba del pelotón. Phil Anderson ganó al sprint, pero los comentarios de todo el mundo giraban en torno a lo que le había ocurrido al equipo PDM. ¿Qué es lo que realmente les había pasado? El sprint de los escapados pasó casi inadvertido. 10 años atrás, la llegada había sido muy parecida y desde luego no iba a afectar la clasificación general. Después de casi 5 horas y media de etapa, apenas consiguieron unos segundos de ventaja. Fue un día feliz para Phil Anderson, aunque no se pudiese decir lo mismo del equipo PDM. Todo eran rumores. Aquí vemos a Folgan tras llegar a la línea de meta a pesar de haber sido eliminado de la carrera. El que había sido campeón de la Alemania del Este llegó, aunque no le sirvió de nada. Martinelli apenas se mantuvo en la bicicleta para saludar a los periodistas y decirles que tenía más de 40 grados de fiebre. Martinelli tuvo que ser llevado a su hotel en el coche de las asistencias. Fue el adiós del PDM. Nadie supo lo que realmente había sucedido, aunque parece ser que la culpa la tuvo una inyección intravenosa de alimento líquido. Se habían cubierto 900 kilómetros tras 11 etapas del Tour de Francia. Los supervivientes se enfrentaban ahora a un largo tramo llano que los conduciría hasta las puertas de los Pirineos. La clasificación general era esta, teniendo en cuenta que el equipo PDM tenía corredores en las posiciones 3ª, 6ª y 9ª y ya no estaba en carrera. Greg LeMond era el primer clasificado con 51 segundos sobre Abduljaparov. El tercero, el español Indurain. Puesto octavo, Pedro Delgado. 11º, Laurent Fignon y Claudio Capucci, 18º. Y el americano Andy Hamster, el 37º. Las 2 etapas de los Pirineos eran especialmente significativas en un Tour más bien llano.
La etapa número 12 de 192 kilómetros condujo a los corredores desde Po hasta la ciudad de Jaca, en España. Greg LeMond estaba una vez más a la defensiva y se dio cuenta de que no tenía amigos en el Tour, a no ser sus propios compañeros de equipo. El mejor de ellos fue el corredor que ven en cabeza, Gilbert Duclos-Lassalle, uno de los grandes del Tour y gran aliado de Greg LeMond. Mientras el equipo Z seguía la persecución, los escapados mantenían su ritmo al paso por el Col de Chef, al cual Richard pasó en primer lugar, seguido de Andy Hampstead. Después vino la subida a Somport, a unos 160 kilómetros de carrera que nos llevó hasta España. Greg LeMond no podía entenderlo. Nadie parecía preocupado por los escapados. Miguel Indurain, Pedro Delgado, Marino Lejarreta, Gianni Buño eran meros observadores y Greg LeMond tenía que hacer todo el trabajo de su equipo. En cuanto se entró en España, el camino hasta Jaca era literalmente un descenso. Era pues muy difícil que el grupo de escapados no consiguiese la victoria. La cuestión consistía en si el gran pelotón podría regruparse para lanzarse a la caza o al menos a cortar distancias. Greg LeMond estaba perplejo. Nadie parecía querer tomar la iniciativa. Al llegar a la meta, Charly Motet consiguió su segunda victoria de etapa. El pelotón salió hacia su destino en los Pirineos. Para cuando acabase el día, el Tour tendría una nueva historia. La etapa tuvo un principio tranquilo desde la salida en el Portalet y en su recorrido de 56 kilómetros de vuelta a Francia. Declercq se destacó del grupo. De repente, Guido Wittenberg atacó aprovechando el avituallamiento en la base del Col d'Aubisque, un puerto que sube 16 kilómetros hacia el cielo. Era obligado un rápido contraataque. Evo Mario, Guido Wittenberg, Patricio Snow, ninguno de los grandes del Tour marcaban el ritmo. Detrás, el equipo Castorama defendiendo a Luc Leblanc y a Laurent Fignon hacia lo propio. Greg LeMond iba en el pelotón junto con Buño, Chiappucci, Pedro Delgado y Miguel Indurain. Esta era una etapa larga y dura. Ninguno tenía prisa por cazar a los escapados. Pero el contraataque llegó. El primer hombre que se lanzó en persecución de los escapados fue Gianni Buño, el campeón de Italia y número 1 del mundo. Un ligero cambio de ritmo y Buño se lanzó en persecución de Evo Mario, Edo Winterburg y Patricio Snow. No estaban muy lejos y desde luego se les podía cazar, pero también ellos querían emular a los grandes del Tour. El Col d'Aubisque es un clásico en la escalada del Tour de Francia. Junto con el Tourmalet, forma parte de las primeras ediciones del Tour. Charly Motet se unió a Buño y el ritmo aumentó hasta alcanzar a los 3 escapados. Se habían recorrido 96 de los 232 kilómetros de etapa y quedaba por delante el gigante Tourmalet, un temido final en la cima de Val Loran. Esto solo era el principio. A partir de ahora el pelotón empezaría a estirarse. Claudio Chiappucci aceleró y dejó el grupo en el que iba Luc Leblanc. Pero como suele decirse, el maillot amarillo da alas. Luc Leblanc era el líder y quería que el Tour se quedara en Francia, de manera que salió en persecución de Chiappucci. Leblanc tenía una ventaja de casi 3 minutos y no quería que nadie se la arrebatara en la subida al Col d'Aubisque. La muchedumbre, como siempre, se agolpaba a lo largo de la ruta. La mayoría de ellos eran españoles que querían ver algo de acción por parte de los corredores de su país. Sin embargo, por el momento, el ritmo lo marcaba Gianni Buño, el campeón de Italia. Con él iban también los primeros escapados, Guido Wittenberg y el corredor Patrice Snow. Charly Motet, el pequeño francés de la gorra blanca, iba en tercera posición. Había manifestado que no tenía ya intención de ganar el Tour y que iba a concentrarse en victorias de etapa. En estos momentos estaba a un paso de ser el líder. El primero en pasar por el Col d'Aubisque fue Guido Wittenberg, el corredor que había iniciado la escapada en el control de avituallamiento al principio de la escalada. Greg LeMond, junto con Eduardo Chozas y Lucho Herrera, iba ligeramente retrasado y en actitud agresiva. El Tourmalet, un nombre que desata los más grandes temores entre los corredores, es una larga ascensión que acaba a 3.000 metros de altura. En aquellos momentos, mucha gente pensaba que Indurain iba a ser la estrella de aquel Tour, y desde luego tenía razón.
Cerca de la cima del Tourmalet, Claudio Chiappucci todavía era el que marcaba el ritmo. El maillot amarillo se mantenía allí, pero Greg LeMond empezaba a dar señales de cansancio. Había intentado un ataque que naufragó y a consecuencia del mismo había perdido posiciones. A él se había unido el italiano Conti. Un pequeño esfuerzo y Claudio Chiappucci pasó por la cima seguido de Miguel Indurain y de Andy Hampsten. Gianni Bugno, controlando con la mirada la posición del maillot amarillo, que iba solo a unos segundos, junto con Greg LeMond, exactamente a 18 segundos. Con ellos iba el italiano Conti, en el largo descenso hasta la ciudad de Saint-Marie-de-Complain, y una vez allí, una nueva ascensión, la del Col d'Aspin. Aquel día no hubo ningún respiro. Se necesita una gran habilidad en las subidas, pero quizá aún mayor en los descensos. Fue en ese descenso cuando Miguel Indurain lanzó el ataque. Había notado que Greg LeMond había perdido contacto un poco antes de la cima y decidió lanzarse. Cuando Greg LeMond pudo tomar contacto otra vez, Miguel Indurain se había fugado. Indurain recibió la noticia de que Chiappucci iba en su busca y de hecho disminuyó el ritmo para permitir que Chiappucci le alcanzara. Pronto serían dos corredores escapados. El resto de los grandes debieran reaccionar. Luc Leblanc estaba viendo cómo se le escapaba el maillot amarillo, a menos que fuese capaz de hacer algo especial en la subida a las Pen, e incluso en el último puerto de Val-Logan. En este grupo estaba también Charlie Motet, Andy Hampsten y Gerard Rouet, Greg LeMond, Roberto Conti y Bugno al final del grupo. Los dos de cabeza fueron aumentando su ventaja. Fue inevitable. El nuevo líder sería Miguel Indurain. Y Luc Leblanc no podía hacer nada para evitarlo. Los dos escapados se entendieron perfectamente. Los dos compartieron el esfuerzo por igual. No olvidemos que Claudio Chiappucci, aparte de haber quedado segundo en el Tour del año anterior, nunca ganó una sola etapa de ninguna gran vuelta. Y ahora tenía su gran oportunidad. Aunque la clasificación general estaba muy lejos de Indurain. Al iniciarse la etapa, estaba a 8 minutos y 51 segundos del Luc Leblanc, mientras que Indurain estaba a 4 minutos y 22 segundos. Si todo salía bien, terminarían siendo primero y segundo de la clasificación. Los espectadores españoles disfrutaron de lo lindo. Pensaban que podía haber pasado en la etapa de Jaca, pero eran felices al ver que estaba sucediendo entonces, de vuelta a Francia y con llegada en Val d'Oran. LeMond parecía ser el único del grupo perseguidor que era consciente de la urgencia de un ataque. Con sus continuos debarrajes intentó provocar que alguien le ayudase a coger a los dos escapados. Gianni Bugno aceptó el reto y rápidamente LeMond se pegó a su rueda. Juntos el campeón de Italia y del mundo con el ganador de 3 Tours, LeMond. Eduardo Chozas, del equipo de la ONCE, tuvo una actuación muy discreta en aquel Tour. Marino Lejarreta, su líder, estuvo francamente mal. En la ascensión al Col d'Aspin hubo continuos reagrupamientos. Aquí está de nuevo Hampsten y también Motet. El grupo, una vez más, estaba más o menos completo. Chiappucci, lejos de ellos, estaba consolidándose como claro rey de la montaña, mientras que Indurain pensaba, cómo no, en ganar el Tour de Francia. LeMond daba muestras de cansancio y sin embargo hacía todo lo posible por no descolgarse del grupo perseguidor. Sentía pasión por el Tour de Francia y no admitía que ningún otro fuese el vencedor en París. Sus esfuerzos eran continuos en el grupo, aunque interiormente no debía de estar pasándolo muy bien. Las noticias de Radio Tour hablaban de los continuos abandonos de corredores que marchaban con diferencias ya insalvables. He aquí al primero de la clasificación pasándolo muy mal. Cerca de la cima del Col d'Aspin,
El pequeño francés se quedó descolgado del grupo de cabeza, viendo cómo sus compañeros se alejaban de él. Tuvo su gran día en la etapa de Jaca, y ahora, que vestía de amarillo, se dio cuenta de lo que Greg LeMond había comprobado ya, y es que en el Tour de Francia no hay amigos. Fignon también se había calmado después de la brillante persecución en solitario que le permitió unirse al grupo perseguidor. Ahora parecía resignado a medida que el ascenso al Col d'Aspin se hacía más pronunciado, la fatiga del grupo perseguidor fue mayor. Greg LeMond iba pegado a la rueda de Eduardo Chozas. Rouet ocupaba el cuarto lugar. Mientras tanto, lejos de allí, Miguel Indurain y Claudio Chiappucci llevaban un ritmo inaccesible. Las distancias fueron aumentando entre los diferentes grupos. El pelotón marchaba con un retraso de 12 minutos, eso suponiendo que se pudiese encontrar un grupo que mereciese tal calificativo. Estos corredores llevaban 4 minutos de retraso. Las distancias eran enormes. La señal de emergencia debería haber sonado, pero ¿acaso pudieron reaccionar? Toparon con 2 corredores que estaban decididos a protagonizar la etapa más dura del Tour de Francia. Ellos habían esperado 2 semanas, observado cada movimiento, arriesgado a perderse grandes escapadas, y al fin había llegado su hora. El resto de los grandes solo pudo aguantar. Mientras los 2 escapados marchan a su aire, hubo un ridículo accidente. El coche del equipo de Gianni Bugno derribó a Greg LeMond. Gianni Bugno había atacado. Su coche pretendió seguirle cuando tropezó y derribó a LeMond. Una situación embarazosa que el propio director del equipo trató de arreglar empujando a LeMond. Más tarde se disculpó por el error cometido. LeMond reaccionó inmediatamente, pero su ritmo se había roto. Ahora tendría que hacer lo posible para recuperarlo. Los 2 escapados seguían ajenos a todo lo sucedido, mientras el resto de corredores formó una hilera con grandes distancias entre unos y otros. Bugno, Motet y Fignon iban a más de 2 minutos y medio. Más atrás, Hamsted, LeMond, Chozas y Rouet. En lo que quedaba de pelotón, hombres como Perico Delgado marchaban a más de 10 minutos. A LeMond le dejaban hacer todo el trabajo. Los otros 3 simplemente le seguían. Nadie sprinta en la cima de Col d'Aspin. Una vez rebasada esta, todavía faltaban 36 kilómetros para acabar esta durísima etapa. Los siguientes fueron Gianni Bugno, Charles Motet y Laurens Fignon, que pasaron a 2 minutos 15 segundos de los escapados. A estas alturas, Bugno era perfectamente consciente de su gran error al haber permitido la temprana fuga de Indurain y Chiappucci. Pero ya se sabe que en este tipo de pruebas a veces es conveniente jugarse el todo en una etapa larga, y eso es exactamente lo que Indurain había planeado, y solo Chiappucci había resistido. El grupo de Hamsted, LeMond, Chozas, Rouet marchaba a 3 minutos y 34 segundos de la cabeza, y a poco más de 1 minuto del trío formado por Bugno, Motet y Fignon. El rostro de Chiappucci mostraba el tremendo esfuerzo que estaba realizando cerca del final de la etapa, en Val-Laurent, pero Indurain parecía igual de fuerte. Detrás de ellos, Gianni Bugno lanzó un último y desesperado ataque para acortar distancias. Marchaba más de 2 minutos y realmente tenía que rebajar esa distancia en medio minuto por lo menos si todavía quería tener una oportunidad de ganar el Tour. Fignon intentó seguirle y por un momento pareció que Motet se quedaba solo. La gente estaba entusiasmada con el espectáculo que estaba viendo. Lo había intentado muchas veces a lo largo de la etapa y al final Bugno lo consiguió. Detrás, el grupo de 5 corredores permanecía apiñado. LeMond desesperadamente en la parte de atrás y Boyer vigilante. El número 51, Bugno, era por fin el tercero en la carrera. Por cierto, el número 51 parece ser el de la suerte. Es el número que han llevado muchos de los ganadores del Tour de Francia. No hay duda de que Indurain y Chiappucci, el momento en que pasan bajo la pancarta que anunciaba los 4 últimos kilómetros, habían sido advertidos por sus respectivos directores de que Bugno les seguía a la caza. Y a pesar de que la etapa era suya, no era cuestión de relajarse antes de tiempo. Debían mantener el ritmo. Este había sido el día elegido para dar el hachazo, y nadie iba a arrebatarle su triunfo.
Greg LeMond deseaba que el día llegase a su fin. Boyer se afanaba por tirar de él y LeMond le seguía. Último kilómetro, la pancarta roja en el cielo. Y Miguel Indurain, como otras veces, aquí en los Pirineos, iba a intentar ganar la etapa. Ya lo hizo en 2 ocasiones anteriores y no lejos de aquí. Pero esta no iba a ser la tercera. Chiappucci sprinta y gana la etapa por 1 segundo. Fue su primera victoria en una gran prueba por etapas. Estaba realmente encantado, pero por supuesto, la nueva gran figura del Tour de Francia a partir de ahora fue Miguel Indurain. Número 1 y nuevo maillot amarillo con una ventaja de 3 minutos. Gianni Bugno mantuvo su ritmo e incluso lo mejoró en los 2 últimos kilómetros. Entró a 1 minuto y 2 segundos de Chiappucci, lo que dejaba un elemento de duda acerca de quién ganaría el Tour. Y una gran actuación de Laurens Fignon, que entró en 4º lugar a 2 minutos y 50 segundos. Una gran actuación. Charles Motet, que había estado en medio del fragor de la batalla durante todo el día, llegó en 5ª posición, con una gran desventaja, 3 minutos y 35 segundos. Era demasiado para el ganador de 2 etapas y anterior maillot amarillo. Andy Hampsten era el mejor americano. Llegó en 6ª posición, a 6 minutos y 1 segundo, seguido de Eduardo Chozas. Después llegó Greg LeMond, ayudado por su fiel compañero Eric Boyer. Greg LeMond había pinchado por completo. Llegó a 7 minutos y 18 segundos de Claudio Chiappucci, el mismo al que había batido en el Tour del año anterior. La clasificación general había dado un vuelco importante. La carrera a punto de dejar los Pirineos. Indurain en primera posición, seguido de Charles Motet a 3 minutos y a 3 minutos 10 segundos Gianni Bugno. El nuevo rey de la montaña fue Claudio Chiappucci. Para el español fue un gran día. Fue la primera vez que Miguel Indurain se vistió de amarillo en el Tour de Francia. Y lo hizo con un estilo que le dio todo el derecho a pasar a la historia del Tour como uno de los mejores corredores de todos los tiempos. Después de la gran batalla de los Pirineos y en una ruta mucho más amable, la 14ª etapa de 172 kilómetros y medio recorrió la distancia que separa Saint-Gaudens de Castres. Después del asalto a los Pirineos, Miguel Indurain disfrutaba de su nuevo maillot amarillo, mientras Greg LeMond tenía mucho en qué pensar. El resto de corredores sabía que el Tour tenía un nuevo gran líder. Hizo mucho calor, lo que quizá favorecía a los italianos. Hubo un ataque por parte de Bruno Kenialta, del que nadie hizo caso. Kenialta fue el corredor que cedió su bicicleta a Sorensen cuando este cayó en Valenciennes. Aquel día tuvo mejor suerte al ganar la etapa en Castres. Entró vencedor con 20 segundos sobre los italianos Jean-Claude Colleotti y sobre Giovanetti, pero a los demás corredores no les preocupó lo más mínimo. La carrera continuó protagonizada por el calor de la región de Languedoc. La 15ª etapa de Albi a Arles tenía 235 kilómetros. Nadie quiso atacar. Realmente el sofocante calor y la humedad no invitaban a hacerlo. Moreno Argentín, aprovechando las únicas rampas del día, no demasiado duras, saltó del pelotón y consiguió entrar vencedor en Alès. Segunda victoria del equipo Ariostia en 2 días, sin cambio en la general. El corredor italiano Marco Lieti aprovechó la ocasión y por tercera vez en 3 días el equipo Ariostia ganó la etapa. Lieti desde joven era un gran admirador de LeMond. En una ocasión lo vio pasar por delante de su casa en el Giro de Italia. No podía imaginarse entonces que un día le vencería en una etapa del Tour de Francia. La 17ª etapa nos llevó desde Gap hasta la cumbre de Alpe d'Huez, a 125 kilómetros. Pello Ruiz Cabestain, el corredor español, protagonizó junto con el corredor local Thierry Bourguignon una larga escapada. Pero cuando estaban llegando a Alpe d'Huez, el pelotón estaba muy cerca de ellos. Thierry Clavaroli, con maillot blanco, el rey de la montaña en la pasada edición del Tour, una vez más demostró ser un gran escalador. También iba en el grupo de cabeza el francés Jean-François Bernard, al servicio del gran líder del Tour, Miguel Indurain. Gianni Bugno, a 3 minutos y 10 segundos del líder en la general, sabía que tenía que hacerse valer en la ascensión al Alpe d'Huez.
Había sido el primero en coronarla el año anterior. Ningún italiano lo conseguía desde que Fausto Coppi lo hiciera en los años 50. Pero eso no era nada. Él perseguía el maillot amarillo. Jean-François Bernard marcaba el ritmo y Miguel Indurain cómodamente seguía tras él. La camiseta de lunares del rey de la montaña era la de Claudio Chiappucci y la normal del equipo para Luc Leblanc, líder por un día en los Pirineos y uno de los mejores del Tour, pero sin aspiraciones a ganarlo. La Abdie es una maravillosa ascensión con 21 curvas numeradas por las que los corredores pasan hasta llegar a la cima, siempre rebosante de aficionados. Todos marchaban a buen ritmo en su camino a la cima de La Abdie, y Miguel Indurain todavía podía aprovecharse de la ayuda de su fiel compañero Jean-François Bernard. Era una situación parecida a la del año anterior, cuando Robert Millar, el corredor inglés, le marcaba el ritmo a Roland Penske, el entonces maillot amarillo. Finalmente Penske perdió su oportunidad, y en su lugar, Greg LeMond, su compañero de equipo, fue el ganador del Tour. Jean-François Bernard estaba dando una lección de buen ciclismo. Estaba en plena forma desde que, habiendo dejado un equipo francés, se unió a un equipo español. Pello Ruiz Cabestein pagó las consecuencias de su larguísima escapada y sus fuerzas le abandonaron. Gianni Bugno no encontró la manera de deshacerse de Indurain. Todas sus tentativas eran neutralizadas por el hombre del maillot amarillo. La muchedumbre, que esperó durante horas y quizá días, fue testigo de la que iba a ser la última gran tentativa de aquel Tour. Parecía que Bugno no podía hacer nada para alejarse de Miguel Indurain. A Bugno le hubiese gustado que alguien hubiera sido capaz de darle un relevo, pero no había nadie. Después de Indurain, Bugno era el más fuerte del grupo. Chiappucci, el rey de la montaña, estaba satisfecho con seguirles. Y Stephen Rooks solo intentaba dejar alto el pabellón holandés. Holanda es una nación que ha dado muchos vencedores en esta montaña, pero aquel no iba a ser el día de Stephen Rooks. El éxito le sonreiría en los campeonatos del mundo, donde lograría quedar en segundo lugar. Bugno, el tercero del Tour, estaba dando lo mejor de sí mismo, pero el primero y el segundo no se quedaron atrás. Jean-François Bernard se quedó momentáneamente descolgado ante la aceleración de Bugno, pero consiguió poco a poco volver a colocarse al lado de su jefe de filas y líder del Tour. Aquí está Thierry Clavarola junto al pequeño francés Luc Leblanc. Los franceses sabían que en aquel Tour no tenían candidatos para la victoria final, pero sí es cierto que sus hombres estaban muy bien colocados. El demarraje de Bugno se dejó notar. Más atrás, Fignon estaba listo para otro de sus grandes contraataques. Es un enamorado del Abdie. Aquí algunas veces se vistió de amarillo, y cada vez que lo hizo ganó el Tour, aunque aquel día iba un poco retrasado. La curva del cementerio de la ciudad de Guez está a unos 3,5 kilómetros de la cima. Por primera vez desde que comenzaron la ascensión, los corredores pudieron ver la cima del Abdie. Stephen Rooks se recuperó. Poco a poco se fue cerrando el hueco. Fignon estaba a la cabeza del contraataque, y a su lado, Perico Delgado, que hasta aquel momento no destacó en aquel Tour. Pero ¿dónde estaba Greg LeMond? Pues batallando y sufriendo al lado de Charly Motet. Chiappucci, a escasos kilómetros de la cima, empezó a tener problemas. Aguantó lo mejor que pudo y no mejoró su posición en la general. Bugno estaba decidido, tenía que ganar la etapa y sacarle tiempo a Indurain, pero este no iba a ayudarle en su empresa. El italiano quería que Indurain le diese el relevo, pero ¿por qué razón iba a hacerlo? Él era el líder del Tour. Era Bugno quien debía atacar. No cabía esperar otra cosa. Más atrás, el pequeño corredor Thierry Clavarola, experto escalador, llevaba un buen ritmo y su intención era desbancar a Chiappucci como rey de la montaña. Bugno, Indurain y Leblanc.
Chiappucci se había quedado rezagado y Luc Leblanc estaba teniendo otro buen día de escalada, esta vez en los Alpes. El francés Jean-François Bernard, una vez concluido su trabajo del día, intentó llegar en buena posición. Su gran labor a lo largo de toda la ascensión había dado una buena ventaja sobre la mayoría de los corredores, lo que le permitió descolgarse un poco. Buño no estaba marchando como el gran Eddy Merckx. De ninguna manera podía asestar el golpe mortal que dejara a Indurain fuera de combate. Este había sabido vigilar y seguir durante 10 días en las etapas llanas. Ya lo estaba haciendo lo mismo en Alpe d'Huez. Había sabido jugar sus cartas en un largo día de los Pirineos y en aquel momento no tenía más que conservar la distancia. Él les había retado. Los demás tenían que recoger el guante. Alpe d'Huez, literalmente cubierto de aficionados, se había convertido en una montaña famosa, probablemente la más conocida del Tour. Los corredores, pasando entre la densa multitud, sabían, aunque no hubiesen estado allí antes, que estaban muy cerca de la llegada. Poco antes de llegar a meta, Indurain tomó el mando. Buño le siguió y detrás, como siempre, el valiente y esforzado Luc Leblanc. Las laderas del Alpe d'Huez, un lugar lleno de vida durante la estación invernal, en pleno mes de julio rebosó de júbilo en honor a Miguel Indurain y Gianni Buño. Indurain nunca parece preocupado, simplemente sigue, observa y espera. Es un corredor muy fuerte. En cambio, Buño a su lado parecía aún más frágil, incapaz de encontrar la manera de romper la armadura del caballero vestido de amarillo. A 2 kilómetros de la meta, los 9 primeros corredores estaban separados por no más de 1 minuto. Indurain, Leblanc y Buño detrás de ellos. Jean-François Bernard y el holandés Steven Rooks. También Chiappucci, Clavarola y Perico Delgado. Fignon iba a 1 minuto y 10 segundos. Este es Perico Delgado, dorsal número 31, mejorando poco a poco. Había enlazado con Rooks y con Chiappucci. 45 segundos les separaban de la cabeza de carrera. Y Thierry Clavarola, corriendo de la misma forma que lo hiciera el año anterior, a ratos con los de la cabeza y a ratos solo, pero siempre combatiendo sin desmayo. Estamos en el centro del Alpe d'Huez, cruzando su plaza. Después de un giro a la izquierda se divisa la línea de meta. Un año antes fue el Le Mans el que luchaba por la victoria vestido de amarillo, y Buño el que finalmente la consiguió. Aquel año el amarillo era Miguel Indurain y Buño volvió a estar ahí con grandes posibilidades de batir una vez más al líder del Tour. Tras esta ancha calle se encuentra una curva muy cerrada a la izquierda. Indurain llega primero, Buño detrás intentando conseguir la proeza. Ganar la etapa por segunda vez en 2 años consecutivos. Nadie lo había conseguido antes. Buño estaba mejor colocado para el sprint, además de ser uno de los mejores sprinters. Entonces no lo sabíamos, pero estábamos presenciando lo que sería una especie de ensayo para el Campeonato del Mundo que se celebró 4 semanas más tarde. Buño echó una mirada hacia atrás y soltó amarras. Por segunda vez en 2 años no solamente ganó la etapa, sino que batió al maillot amarillo, en este caso Miguel Indurain. Pero Indurain sabía que habiendo quedado segundo en la gran etapa de los Pirineos y segundo también en la gran etapa en los Alpes, el Tour estaba prácticamente en sus manos. Jean-François Bernard llegó en 4ª posición a 35 segundos. Después hubo un segundo sprint entre Steven Rooks y Chiappucci. Clavarola con Perico Delgado un poco más atrás. Al día siguiente los supervivientes dijeron adiós a los Alpes y emprendieron el largo camino de Bourg-d'Oisans a Morsin, 255 kilómetros. Aquella etapa era teóricamente otra de las de gran dificultad, pero las terribles condiciones atmosféricas en medio de una lluvia torrencial parecían haberse puesto del lado de Indurain. No había muchos corredores dispuestos a arriesgarse en un descenso muy peligroso sobre una carretera anegada de agua. En medio de aquel diluvio hubo 2 corredores que hicieron una larguísima escapada: Clavarola y Bourguignon. Bourguignon era oriundo de la zona y quiso quedar bien en los Alpes. Además buscaba un hueco para participar en los próximos mundiales. Clavarola también quería figurar en el Tour, ya que de ninguna manera tenía posibilidad de optar al triunfo final. Por fin dejó de llover
pero las condiciones en el Giclán eran desastrosas, tan malas que ni los helicópteros pudieron volar. De hecho, no hay imágenes que poder mostrar. Le Mans fue arrastrado hasta las últimas posiciones del pelotón. Comenzó a llover otra vez a medida que nos íbamos acercando a la cima. Bourguignon, que todavía iba en cabeza junto con Clavarola, estaba haciendo todo lo posible para conseguir el triunfo que hasta ahora se le había negado. Cada día que pasaba se encontraba más fuerte y como vivía en los Alpes conocía bien la zona. Clavarola, a media hora del líder en la general, no es el rey de la montaña como el año anterior, pero todavía tenía una oportunidad. Con una buena actuación aquel día podría alcanzar a Chiappucci y arrebatarle el título. Como siempre, Miguel Indurain iba vigilando a su mayor enemigo, el corredor vestido de blanco, verde y rojo, el campeón de Italia, Gianni Bugno. Los dos mejores del Tour se contentaban con ir el uno al lado del otro. A su paso por el Col de Colombier, nuevamente la lluvia, y con ella las curvas se hacían más difíciles de tomar. Clavarola pasa en primer lugar tal como había planeado, y no hay nadie que se lo dispute. Bourguignon pasó en segundo lugar por la cima del puerto. Ahora era todo cuesta abajo hasta Morsin. A Clavarola le fue fácil sprintar, se alejó de Bourguignon y con una palmada de alegría entró vencedor. La 19ª etapa de 177 kilómetros alejaba aún más la carrera de los Alpes y acababa en la preciosa ciudad de Aix-les-Bains, al lado del lago. Era la oportunidad para los corredores de poder recuperar fuerzas después de los 2 duros días en los Alpes y de secarse al sol. Indurain había conseguido escapar de las montañas del Tour, no solo conservando su ventaja, sino liderando la carrera con más de 3 minutos sobre el segundo clasificado, Gianni Bugno. Estos corredores saltaron cerca del final de la etapa. Kornichev, el segundo del grupo, era el tercer ruso que había ganado una etapa del Tour de Francia. El año anterior, en Pau, estaba considerado como uno de los favoritos para ese Tour, pero una mala caída en la Vuelta a España lo dejó fuera de combate con una clavícula rota, y ahora deseaba que no le sucediese lo mismo que a Conti. El problema de este corredor residía en que era un buen escalador, pero tenía dificultades en los descensos. En la aproximación al punto de llegada no quiso dejar ninguna oportunidad para el que había sido campeón de Suiza, Pascual Richard, y a pesar de que este lo intentó, no pudo con el soviético. La victoria fue para Kornichev. En tercera posición, pegado a las vallas, entró Eduardo Chozas a 11 segundos, y detrás hubo un buen sprint de Le Mans, que recuperó su forma y lo hizo delante de Roux y de Rouet. La 20ª etapa nos llevaría desde Aix-les-Bains hasta Mâcon y hasta los últimos 400 kilómetros del Tour de Francia. Nadie, al menos al principio, tenía la menor prisa por llegar a la capital de la región del vino. Las nubes estaban amenazantes y el caluroso sol de días atrás nos había abandonado. Todavía había un gran número de corredores que creía tener suficientes fuerzas para al menos ganar una etapa. Al final fue Yakimov quien en los últimos kilómetros saltó y entró primero. Yakimov era el campeón del mundo de persecución, otro soviético más que pasó a engrosar la lista de ganadores de etapa en el Tour de Francia. El pelotón entró a 7 segundos, encabezado por 2 soviéticos. En cuarto lugar, el alemán Olaf Ludwig. La etapa contrarreloj del penúltimo día del Tour suele ser de una importancia vital, aunque en aquel año no fue el caso. Tuvo 57 kilómetros de recorrido con salida en Ligny y llegada a Mâcon. El objetivo de Le Mans en aquella contrarreloj no era el maillot amarillo, sino vencer a Hampstead, el otro americano, ex compañero de equipo. Le Mans iba a correr para ser el mejor americano del Tour. Necesitaba vencer a Hampstead, que tenía más de 2 minutos y 42 segundos de ventaja. Cuando llegó a la meta estaba claro que lo había conseguido, además de haber hecho el mejor tiempo hasta entonces, 1 hora, 12 minutos, 33 segundos. Hampstead tomó la salida en 7ª posición y Greg LeMond no mucho más atrás. Existía la posibilidad de que LeMond doblase a Hampstead. El tiempo de Hampstead fue 1 hora, 15 minutos y 42 segundos. Chiappucci perdió el Tour el año anterior en la última etapa contra el reloj. Desde entonces juró que aprendería a correr en solitario contra el reloj. Cuando marcó el mejor tiempo en el primer control, todo el mundo se quedó sorprendido. Pero después su ritmo fue bajando irremisiblemente. LeMond entró con el mejor tiempo hasta el momento. Chiappucci corrió mucho, pero solo para poder mantener su tercer puesto en la general. Aquí está acercándose a la meta. Cuando cruzó la línea había hecho un tiempo de 1 hora, 12 minutos, 53 segundos.
Gianni Buño salió a correr la etapa con una desventaja de 3 minutos y 9 segundos y durante unos minutos parecía que iba a recortar ese tiempo y acercarse a Indurain. En 2 controles había marcado el mejor tiempo. Cuando llegó a línea de meta, su tiempo era mejor que el de Le Mans, pero Indurain todavía no había terminado. La actuación del líder del Tour fue la esperada. Después de todo, ya había ganado la primera contrarreloj, que entonces se veía muy lejana, casi 3 semanas. En el primer control, el tiempo marcado por Chiappucci fue el mejor. Buño e Indurain hicieron exactamente el mismo tiempo, 26 minutos 57 segundos. Los dos habían marcado 21 segundos más que Chiappucci, pero mientras este fue perdiendo fuerzas, Indurain mantuvo el ritmo. Y cuando llegó al final de la etapa, no había duda, si es que alguna vez la había habido, de que Miguel Indurain iba a ser el vencedor del Tour de aquel año. Buño no solamente no pudo acortar distancias, sino que aún perdió más tiempo. Salió con 3 minutos y 9 segundos y al finalizar la contrarreloj, su tiempo sería 3 minutos y 36 segundos por detrás de Miguel Indurain. Este había sabido elegir las 4 etapas cruciales del Tour para dar el golpe. Ganó las 2 contrarreloj y entró segundo y destacado en las 2 grandes etapas de montaña. Fue el único corredor que hizo los 57 kilómetros en menos de 1 hora 12 minutos. Su tiempo 1 hora 11 minutos 45 segundos exactamente. Había ganado la etapa y entraría vencedor en París al día siguiente. La etapa final, un recorrido de 178 kilómetros desde Melun hasta París en los Campos Elíseos. La Torre Eiffel, la visión que todos esperaban ver, y fue precisamente Greg LeMond quien la divisó primero. Saltó del pelotón en las afueras de París, pero como él mismo me dijo después, no había sido más que un golpe de efecto, aunque en aquellos momentos diese la impresión de que quería ser el primero en París. Detrás iba el pelotón, escoltado por todos los hombres de Banesto, el equipo de Miguel Indurain. No estaban preocupados por LeMond, aunque parezca extraño, esta fue la primera vez que el líder de un Tour ignoró a Greg LeMond. Este charlaba sonriente con los organizadores del Tour por la orilla del río Sena. A pesar de que el pelotón se rompió, finalmente volvió a ser un grupo compacto y cualquier otro intento fue neutralizado. Aquella pudo ser la oportunidad para alguno como Abdullah-Parov, el corredor que ganaría el premio a la regularidad. Realmente se había ganado la reputación de ser el mejor y más temido sprinter del mundo. Vemos a Japarov a la izquierda de la imagen, muy cerca de la línea de meta. En primera posición, en el centro de la imagen, Olaf Ludwig. De repente, Japarov tropieza en la barrera y cae aparatosamente arrastrando consigo a 2 sorprendidos corredores del Gatorade. Uno de ellos, Jan Schur, que se da un tremendo batacazo. Fue golpeado a más de 60 kilómetros por hora por uno de los más rápidos corredores del mundo. Como es natural, fue otro corredor soviético el ganador de la etapa, Kornichev, su segunda victoria en ese Tour y la tercera en total. Abdullah-Parov, con múltiples contusiones y una clavícula rota, tuvo que ser ayudado a cruzar la meta para poder seguir optando al maillot verde de la regularidad. El ganador del Tour de aquel año tuvo suerte de poder evitar aquella caída fatal en el último instante de la última etapa. 101 horas en el sillín para Indurain, en el cuarto español que ganaba el Tour. Detrás de él, Gianni Buño, a 3 minutos y 36 segundos. Chiappucci tercero, Motet cuarto, Leblanc quinto. Después Laurent Fignon en sexto lugar, a 11 minutos y 27 segundos. Y Greg LeMond séptimo, a 30 minutos y 13 segundos.